yo me presento brevemente. Mi nombre es Carolina Jiménez, soy directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional y junto con la Comisión Internacional de Juristas queremos darles las bienvenidas a esta tarde de reflexión sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, obviamente en el marco de la importantísima publicación del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela. La tarde de hoy vamos a tener dos paneles, cada panel va a ser de 45 minutos, tendremos presentaciones breves, seguida de una sesión de preguntas y respuestas y posteriormente nos levantaremos quienes estamos acá para dar paso al segundo panel. Quisiera aprovechar para dar las gracias a nuestros intérpretes que siempre nos apoyan en estos eventos ofreciendo su tiempo pro bono por la causa de los derechos humanos, así que muchas gracias por eso. Yo voy a darle la palabra, voy a hacer una muy breve presentación de nuestros speakers. Lamentablemente estamos esperando a Soledad Domínguez, que está en el penoso proceso de entrar al edificio, pero esperemos que llegue aquí para el momento de su presentación, así que le voy a dar la palabra a Lisa Enrito. Lisa es una reconocida líder del pueblo Pemón en Venezuela. ¿Quiénes va a hablar? Aquí está Soledad. Que bueno, gracias Soledad, bienvenida. Que va a hacer la intervención. Entonces ya, sin más preámbulos, Lisa, muchas gracias. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Fueron las palabras de gritos de mi sobrina de 5 años, Yasmín Rodríguez, que atravesaron mis oídos y se asentaron en mi corazón, tal y como los recuerdos de los días 22 y 23 de febrero de 2019 en Santa Elena de Guairén, municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Venezuela. Era el segundo día de manifestaciones por el asesinato de nuestra hermana Pemón, Zoraida Rodríguez, y por el cierre de la frontera con el Brasil, que no dejaba pasar la ayuda humanitaria. 2 horas antes, frente al batallón del Escamoto del ejército, comenzaron los ataques a los manifestantes por la Guardia Nacional. Las ráfagas de fusiles ensordecían los gritos de las personas. Las bombas lacrimógenas ponían más gritos, más llanto a nuestros ojos que ya estaban tristes. El humo de los carros quemados nos oscurecía el horizonte y nos cerraban la garganta, mientras 4 tanques antimotines invadían las casas y aterrorizaban a la comunidad indígena de Maurá. Y estas imágenes asustaban a mi sobrina, que temía por su vida. Escuché desde una camioneta el anuncio de la muerte de 2 manifestantes. Uno de ellos era Esle Márquez, un joven indígena de 23 años. Esa misma noche, 2 niñas y 3 niños se refugiaron toda la noche en un cerro de la comunidad, porque no querían, según ellos, no querían morir en la guerra. Después de dichos hechos, una escuela cerró. Al abrir 2 meses después, solo volvieron 47 de los 73 estudiantes. Los pueblos indígenas de Venezuela, a pesar de tener un reconocimiento constitucional, continúan enfrentándose barreras para el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las tensiones fronterizas, la crisis humanitaria y la militarización de los territorios indígenas fronterizos, como los Wayuu, los Yucpa, los Guarao, los Cariña y los Pemón, han conllevado al desplazamiento forzado de estos pueblos, en contravía del artículo 10 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Venezuela. Pedimos a las agencias competentes de la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros, incluir la dimensión indígena en los 4 problemas humanitarios apremiantes. Hay un vínculo entre la inestabilidad económica, política y social del Estado frente a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas, 50 pueblos indígenas, especialmente el derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación y a la salud, tal como lo afirma el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El territorio del pueblo Pemón, específicamente la Gran Sabana, ahí se concentran muchos recursos naturales, como el oro, los diamantes, coltán, roya, agua fresca, biodiversidad, entre otros, donde una parte está asignado como bloque especial dentro del arco minero de Orinoco. Por otro lado, por colindar con Brasil, donde se adquieren alimentos, medicamentos y otras cosas que hoy en día se encuentran escasas en Venezuela. Adicionalmente, en nuestro caso particular,
Hay violaciones de nuestros derechos colectivos a la tierra, el territorio y los recursos, entre otros, por la militarización del territorio, sin cumplirse las condiciones del artículo 30 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, poniendo además en riesgo nuestro derecho individual y colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, consagrado en el artículo 7 de la misma, lo que en últimas conlleva a la plena negación de nuestra existencia. Por lo mismo, y sin aras secesionistas ni opositoras, el grado de autodeterminación ha aumentado en el pueblo Pemón, específicamente en lo que concierne al autogobierno, donde hemos asumido de modo autónomo el control de nuestras propias instituciones, nuestras prácticas económicas, el uso, protección y defensa de nuestras tierras y territorios, y en general de la gestión cotidiana de la vida comunitaria dentro de nuestras tierras y territorios. Esta decisión de autogobierno, por ser vista como una amenaza de seguridad del Estado, ha traído la militarización y la represión selectiva de parte de algunos agentes del Estado, quienes a su vez quieren monopolizar el tráfico de oro, alimentos, dinero y combustible. Mientras tanto, sigue reinando la impunidad en casos tan graves como la tortura, la desaparición del indígena Pemón Oscar Mella el 13 de marzo de 2018. El asesinato de Charlie Peñalosa el 8 de diciembre de 2018, los asesinatos de Zoraida Rodríguez, Rolando García, Cliver Pérez y el ya mencionado Slay Márquez durante este año. Los efectos que ha acaecido afectan desproporcionadamente a mujeres y niños. De los 700 yupas viviendo bajo un puente en Colombia, 390 son niños. De las familias Guarao que cruzaron hace pocos días hacia Brasil, 5 eran adultos, 23 eran niños. De los 836 Pemón viviendo en comunidades fronterizas de Brasil, unos 503 son niños. Estos niños y niñas dejan atrás elementos clave de su entorno. En cuanto a las bandas armadas, todavía hay líderes indígenas desaparecidos que hasta el sol de hoy no saben dónde están. Cuando la Guardia Nacional atacó una embarcación Guarao, el 29 de abril, dispararon y mataron a una mujer de 23 años con 6 meses de embarazo. Además, mataron a una niña de 6 años. El capitán Curripaco, Eduardo Garrido, fue asesinado en plena comunidad y en pleno juego de fútbol. Y en un enfrentamiento entre estas bandas y comunidades indígenas, el 22 de agosto de 2018, dejó el cacique y su hijo muerto. Por lo anterior, consentimos las recomendaciones urgentes contenidas en los literales C y G y del parágrafo 81 del informe del Alto Comisionado. Por concluir, quiero decirles, y en esta sala de Naciones Unidas, les dejo este mensaje, que cada vez que lo vean, primero piensen en nosotros y en nuestros desaparecidos, que más nunca serán mencionados, y en cuán prioritario es el apoyo internacional que necesitamos para resguardar nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestros ancianos. Y que esta palabra que he traído hoy está en riesgo de más nunca volver a ser tomado. Gracias. Muchas gracias, Dice. Le doy la palabra a Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecida por el espacio y por poder hablar de una crisis que hoy en día muchos hablan, pero pocos entienden por su complejidad. Y si bien es cierto, yo les voy a hablar del estatus actual de la crisis humanitaria, no podía dejar de hacer referencia a lo que ha sido el pasado y los antecedentes de la crisis o emergencia humanitaria para que puedan entender cómo llegamos al día de hoy. Estas son unas fotos de mayo del 2016, donde activistas de derechos humanos, los mismos que estuvimos el viernes pasado también participando en el Consejo de Derechos Humanos cuando se presentó el informe, hicimos una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia es la más alta corte judicial en Venezuela, solicitando la apertura del canal humanitario. Ya en ese entonces, desde el 2015, habíamos hecho todo un análisis, las organizaciones de la sociedad civil, cuando habíamos participado en los diferentes exámenes de los comités, así como en el EPUC, de la grave situación en materia de escasez y desabastecimiento. Hasta el día de hoy esa acción no ha sido respondida, ni siquiera admitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
pero quería mostrarles esta foto porque esta es una lucha que no es de ahorita. La crisis humanitaria es producto de un periodo largo, prolongado, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso fue en febrero y mayo, y en junio enviamos una carta al secretario general de Naciones Unidas, en esa oportunidad era Ban Ki-moon, con esta preocupación, porque como ustedes saben, teníamos agencias de Naciones Unidas en Venezuela documentando y viendo lo mismo que nosotros estábamos viendo, y hubo una rueda de prensa sobre la situación de Venezuela y se dijo que no se tenía información. Frente a eso, las organizaciones de derechos humanos expresamos nuestra disconformidad con las agencias de Naciones Unidas y expresamos la importancia de que los derechos humanos fueran puestos en primer lugar y se diera a conocer lo que fue la situación, o lo que estaba en ese momento siendo la alerta de situación humanitaria y la situación humanitaria. Ban Ki-moon hizo un pronunciamiento, una rueda de prensa desde Argentina, y hablaba sobre su preocupación sobre lo que era la situación humanitaria, consecuencia de una inestabilidad política. Durante todos estos años, las organizaciones de la sociedad civil hemos tratado de explicar en qué o cuál es la naturaleza de esta emergencia humanitaria, que es compleja, es decir, y no es un término nuevo, es un término usado por Naciones Unidas y definido como una crisis humanitaria donde hay una dramática disrupción del orden político, económico, social que resulta del conflicto interno o externo o de desastres naturales, donde se mina severamente la capacidad de la sociedad de sobrevivir, y las autoridades nacionales de responder requieren una respuesta coordinada y multisectorial. Y es por eso que nosotros hemos insistido tanto en que sea caracterizada correctamente la situación de Venezuela. No tenemos un desastre natural, no tenemos una guerra, pero tenemos las consecuencias de ella. Durante todo este tiempo, nuestro esfuerzo ha sido el documentar, porque estamos en un país donde no tenemos acceso a la información oficial y donde es fundamental tener los datos para mostrar la escala y el nivel de agravamiento y de deterioro de los derechos. Y eso ha sido una labor fundamental de la sociedad civil en un estado donde no teníamos la capacidad de obtener ninguna data oficial. También en nuestra labor de advocacy hemos acudido a los sistemas internacionales en materia, por ejemplo, de salud. Tenemos 4 medidas cautelares que han sido otorgadas por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y que denotan la necesidad de protección en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Estado, quienes ahora controlan el poder, en ningún momento han hecho el reconocimiento de esa emergencia humanitaria y la han negado incluso en frente de organizaciones internacionales de derechos humanos. A pesar de esto, pues con la gravedad y la severidad, han habido desde 2016, 2017 y 2018 refuerzas o respuestas humanitarias en términos de acciones de la sociedad civil y acciones también de las agencias humanitarias, y también activación de algunos fondos y asistencia a través de las agencias de Naciones Unidas, aunque sigue sin ser reconocido o formalmente la situación humanitaria. Quedan 3 minutos. Sin embargo, después de todo este trabajo, y estamos hablando, que les dije que empecé con la foto del mayo de febrero de 2016, 10 de abril de 2019 para mí fue una fecha de sentimientos encontrados. Se dio una sesión del Consejo de Seguridad donde específicamente se hablaron de la situación de carácter humanitario, donde hubo, así sea por Twitter, pero hubo un reconocimiento de 7 millones de personas, de venezolanos que están en necesidad humanitaria, hecho por Antonio Guterres. Además participaron Marloco y Eduardo Sten hablando de las dimensiones de la crisis humanitaria, la necesidad de recursos y del deterioramiento y agravamiento de esta situación. Digo sentimientos encontrados porque de una manera u otra sentimos digamos, el alivio de que haya en este espacio de Naciones Unidas ese reconocimiento, pero también la frustración de una respuesta tardía que ha costado la vida de miles de venezolanos. Adelante. A partir de ese momento, en febrero, se empezó a activar un mecanismo humanitario, que no lo he llamado humanitario porque no había un reconocimiento formal del Estado de una emergencia humanitaria. Se llama Equipo de Cooperación y Asistencia o Coordinación de Equipo de Cooperación y Asistencia, y quien lo coordinaba era el coordinador residente de Naciones Unidas, frente al cual con todo este tiempo nosotros expresamos esa disconformidad de esa brecha, ese gap de información entre lo que estaba ocurriendo y la información que tenían los órganos del sistema en cuanto al tema humanitario.
Y se produce este plan de respuesta nacional a la crisis humanitaria, donde se plantean estas necesidades. Como les decía, hablaron de 7 millones de venezolanos en necesidad, que estamos hablando de un número bastante importante. Sin embargo, una organización que trabaja y hace el seguimiento de las situaciones humanitarias, ACAPS, establece no solamente el nivel de severidad, el impacto y las condiciones humanitarias en los más altos niveles, tanto en complejidad como acceso a la ayuda, sino que establece la necesidad de personas venezolanas en necesidad en 14.920.000. O sea, si no fuera poco, los 7 millones que ya fue declarado por Naciones Unidas, una organización especialista en el seguimiento de estas crisis, habla que es el doble de los números que se están planteando. Adelante. Tenemos el coordinador residente, fue nombrado coordinador humanitario, se estableció un mecanismo que, bueno, es propio y el espejo de los clústeres para ayuda humanitaria. También en el informe se habla de la duplicación del personal de Naciones Unidas en Venezuela. Sin embargo, otra de las consecuencias que está derivada de la crisis humanitaria en Venezuela es la crisis de movilidad humana, que ya alcanza unos 4 millones de venezolanos. ¿Dónde estamos? O sea, si la pregunta que me dijeran es, ¿se activó la respuesta humanitaria en Venezuela? En teoría sí, tenemos un coordinador humanitario, hay un equipo de Naciones Unidas trabajando en terreno, pero hasta el viernes el gobierno seguía diciendo, quienes controlan el poder siguen diciendo que no hay una situación humanitaria en Venezuela. Es una respuesta tardía, que no se ha dado disculpas o no se ha mencionado a todas esas personas que han perdido su vida y que no debieron, por no tener un medicamento, y que no debieron haber muerto. No hay la escala necesaria, muchos seguirán sufriendo y perdiendo sus vidas con un mecanismo que lamentablemente sigue cooptado y politizado por los riesgos que implica tener este mecanismo en Venezuela. Las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en una respuesta en derechos humanos y combinada estamos en riesgo, somos criminalizadas por la acción humanitaria. Se suma esto el colapso de los servicios públicos, de no tener luz, agua, transporte para poder hacer una vida medianamente, una cotidianidad medianamente viable. Y pues sin la activación de un cambio o mecanismo que resuelva la crisis política, sigue una alta conflictividad, aumento de la represión y la persecución, esto se hace cada vez inviable. Se me acabó el tiempo, pero quería pedir la posibilidad de, normalmente cuando todos estos años hacíamos el esfuerzo de dar cifras y cifras y cifras para mostrar el nivel de la crisis humanitaria. Sin embargo, yo les quería compartir aquí el mensaje de mi tía cuando sabía que yo venía para Ginebra. Ella es de Maracaibo, una de las ciudades más calientes de Venezuela y que ha sido lamentablemente castigada por toda la situación humanitaria. Y ella me decía, mamita, lo que quiero decirles con la esperanza de que lo transmitas a otros es que nunca habíamos vivido algo así. Se está destruyendo la población de adultos y ancianos, la gente camina y camina por las calles como zombies. No hay medicina. Un vecino me dijo que no había comido pollo o carne durante 2 años, solo masa de harina y pasta cuando podía. Las sardinas son caras, como medio kilogramo de carne. La sal, el azúcar, etcétera, no existen a menos que tengas dólares. Sin medicamentos, sin alimentos, y para humillarnos tenemos más de 4 meses sin agua. Eso dicen quienes tienen el control de las calles y envían a los camiones que venden el cargo de agua de 10.000 litros a $100. El sueldo mínimo no llega ni a $6. Esto es demasiado feo. Existe una estrategia del gobierno y de los cubanos para neutralizarlos mientras terminan de eliminar los minerales y las piedras preciosas. Nos están aniquilando y nadie hace nada. De 99 kilos estoy pesando 62. Buena para la salud, pero fatal para el espíritu que sufre cuando ve la realidad. Y piensa cómo explicar a los jóvenes que este no es nuestro país, no fue nuestra herencia, no, esto es una tragedia. Mi tía hoy en día tuvo que ir a Caracas porque no puede vivir a Maracaibo y lamentablemente es la vida y es la realidad de muchos venezolanos. Detrás de esas cifras que son dolorosas están historias de venezolanos que sufren y que pierden sus vidas. Y como no quiero terminar con un punto triste, quisiera hablar de la esperanza para Venezuela y donde creo que esta audiencia puede tener mucho que aportar. Las organizaciones nos hemos visto en la necesidad de hacer trabajo combinado. Somos unas organizaciones de derechos humanos, pero nos toca asistir. Aquí les traje un ejemplo. Nosotros somos una organización que trabaja con derechos de las mujeres y cuando vamos a las comunidades a dar un taller, muchas veces no podían ellas ir, por ejemplo, cuando tenían la menstruación, porque no pueden tener acceso a toallas menstruales. Y usan cartones para poder atender su higiene menstrual. Entonces, nos toca dar los talleres de derechos humanos y empoderamiento, pero además conseguir asistencia, en este caso específico estamos trabajando con copas menstruales.
Y finalmente, esa asistencia nos permite seguir haciendo en el terreno. Y yo creo que esa es la esperanza para Venezuela. Una esperanza que necesita que una respuesta comprensiva de Naciones Unidas en el tema humanitario, pero también que atienda la crisis política, que al final será lo que va a hacer sostenible una salida de la crisis en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y por último le doy la palabra a Soledad Domínguez. Soledad es la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soledad. Hola, buenos días a todos y a todas. Me permito corregir el apellido, aunque me encanta el de Domínguez, es García Muñoz. García Muñoz. Aquí en Soledad. Muchísimas gracias por la invitación a Amnistía Internacional y a la Comisión Internacional de Juristas. Realmente es un placer y un honor compartir este panel con estas mujeres tan valientes. Y quiero empezar por rendir tributo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el mandato para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tengo el honor de llevar adelante para la Comisión a los millones de defensores, defensoras y activistas de derechos humanos de Venezuela, que yo diría que son millones, si recordamos, por ejemplo, esa encuesta del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que habla de que el 89% de las protestas en Venezuela tienen hoy que ver precisamente por reclamos sobre derechos sociales, económicos, ambientales. También quisiera destacar la importancia de la visita reciente de la alta comisionada para la Comisión y su mandato especial. Es muy importante el trabajo coordinado que realizamos con el Sistema ONU de Derechos Humanos, especialmente con la Oficina de la Alta Comisionada, gracias a un memorándum de entendimiento que nos permite hacer cada vez más continua, efectiva y estratégica nuestra cooperación. Y sin duda que los resultados de esa visita son también relevantes para nuestro trabajo. El informe que se presentó el pasado viernes, de hecho, refleja hallazgos y recomendaciones muy similares a los de la Comisión y su Redesca en materia de derechos sociales y económicos. Y por ello, además de felicitar esos esfuerzos, quiero decir que junto con los que provienen de los procedimientos especiales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ciertamente hay una hoja de ruta para las autoridades venezolanas y para la comunidad internacional a fin de dar un adecuado tratamiento a esta crisis tan profunda, tan dramática, que desde hace años ya vive Venezuela. Ni la CIDH ni su Redesca hemos podido, lamentablemente, visitar Venezuela en carácter oficial, pese a que lo venimos solicitando con insistencia. En concreto, como relatora especial, desde que asumí hace menos de 2 años, no hemos obtenido la anuencia del Estado. Solicitamos expresamente una visita conjunta desde el mandato con el relator especial sobre derecho a la salud de Naciones Unidas, y por eso celebramos que la alta comisionada haya visitado el país y esperamos tener la misma oportunidad en un futuro próximo. De hecho, actualmente se está evaluando una invitación recibida de parte del representante del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó, por parte de la Comisión. Ya desde diciembre del 2017 y mucho antes también, pero la Comisión en ese momento lanzó un informe global sobre la situación del país en Venezuela. Es el primer informe en el que trabajamos a poco de creada la relatoría y que da cuenta de la crisis estructural que existe en Venezuela en materia de derechos humanos, de lo cual también da cuenta el reciente informe de la alta comisionada. Es una crisis que afecta a los derechos humanos en su interdependencia, en su indivisibilidad. Esto lo hicimos notar en ese informe de diciembre del 2017, donde además de abordar la cuestión de la institucionalidad democrática, de la protesta social y la libertad de expresión, de la violencia y la seguridad ciudadana, voy a hablar un poco más lento porque las intérpretes me pasaron ese mensaje y creo que no lo estoy cumpliendo. También nos referimos muy especialmente y en un capítulo especial al tema de la pobreza y al tema de los DESCA, al tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al impacto en la movilidad humana. Y hubo una serie de recomendaciones que ya desde entonces hubieran permitido al gobierno venezolano, en caso de darles el adecuado tratamiento, poner en marcha esa hoja de ruta a la que me refiero. También en aquel entonces constatamos que el Estado venezolano debía abstenerse de realizar cualquier acto que suponga un trato distinto por razones de opinión política en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, e investigar seriamente las denuncias realizadas sobre una presunta discriminación por motivos políticos en el acceso a estos derechos.
porque lo que se observa en Venezuela, y así lo plasma también el informe de la alta comisionada, no es solamente que no haya información suficiente sobre si hay recursos disponibles o no al momento de satisfacer por lo menos los contenidos mínimos de los derechos económicos y sociales, sino que además se están produciendo casos graves o situaciones graves de discriminación en el acceso a los recursos disponibles, y esto se observa, por ejemplo, en el caso de los denominados CLACs. Lo que se ha vivido desde diciembre hasta la fecha es una situación de constante agravamiento, tanto fuera como dentro de las fronteras de Venezuela. Aunque no pudimos visitar Venezuela, sí tuve la suerte y también la tristeza de visitar la frontera con Brasil durante la visita de la Comisión a Brasil, el estado de Roraima, donde, recordando la importancia que tiene la situación y la gravedad de los pueblos indígenas, pude visitar los albergues del pueblo Guarao, pude ver cómo migrantes venezolanos y venezolanas se encuentran en situación de calle en la ciudad de Boavista. Y cuando les preguntábamos por qué se fue de Venezuela, la respuesta, como también lo demuestra el informe de la alta comisionada y el más reciente sobre migrantes de Venezuela por parte de la Organización de los Estados Americanos, la respuesta unánime era por hambre, porque necesito medicamentos o tratamientos, o también por miedo. También la Comisión dictó una importante resolución, la 2/18, sobre migración forzada de las personas en Venezuela, y dentro del territorio de Venezuela también observamos con mucha tristeza cómo la pobreza y la extrema pobreza es generalizada, y cómo desde nuestro constante monitoreo de la Comisión, junto con sus relatorías especiales de libertad de expresión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la cuestión de la salud, de la alimentación, del agua, el suministro eléctrico, de la educación, de la alimentación, el ausentismo y la falta de clases, la autonomía universitaria, son derechos constantemente violados. Y también quisiera referirme a los derechos ambientales, sobre los cuales no hay tanta información, pero es un tema al que desde el mandato y creo también desde Naciones Unidas se debe prestar cada vez una mayor atención, por cuanto la minería, y a veces la minería de manera incontrolada, de manera inclusive ilegal, está produciendo unos daños catastróficos en el medio ambiente de Venezuela y también en los derechos sociales y ambientales de la población venezolana, en el agua, la gestión de desechos sólidos, la utilización de la leña en lugar del gas, lo cual, por ejemplo, a las madres, a las mujeres gestantes les está ocasionando unos traumas severos, el cambio climático, se carece de información ambiental. La Comisión ha desarrollado innumerables tareas desde siempre y muy especialmente a partir de que se agudiza la crisis. Me quisiera referir también a las 4 medidas cautelares a las que ya Beatriz hacía mención, que creo que si bien ojalá pudieran ser cumplidas con mayor cabalidad y buena fe por parte de las autoridades venezolanas, han tenido ciertamente un impacto en el conocimiento de la comunidad internacional y en la presión que existe. Me refiero al Hospital JM de los Ríos, me refiero a la maternidad Concepción Palacios, me refiero a las 364 personas viviendo con VIH y también a la situación de personas privadas de libertad que están sufriendo graves atropellos en su derecho a la salud. Finalmente, en cuanto a las causas económicas subyacentes, comparto el criterio que se vierte en el informe de la alta comisionada y un informe muy reciente de Provea que también les recomiendo sobre cómo, si bien obviamente las sanciones unilaterales de los estados nunca son una fórmula que dialogue de una manera positiva con los derechos humanos, no son ciertamente la única causa, y para analizar la última causa, las consecuencias y los recursos disponibles, hace falta una información fidedigna y oficial que hoy en día no existe. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir monitoreando desde la Comisión, desde su mandato especial, tanto dentro como de las fronteras de Venezuela, y sí creo que es muy importante este acto porque viene a poner de relieve la importancia que tiene que la comunidad internacional y todos sus actores se involucren cada vez más en la solución con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, porque hay que ver lo que las mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad están sufriendo en Venezuela para que el pueblo venezolano vea muy pronto la luz que necesita ver para disfrutar de sus derechos humanos cabalmente. Muchas gracias. Gracias, Soledad García Muñoz. Ahora voy a buscar a ver quién es Soledad. Creo que Soledad, Lisa y Beatriz dan un panorama que es triste, que es desolador, y ante un panorama de ese tipo, las y los venezolanos no se han quedado callados.
Todo el mundo sabe que Venezuela ha vivido olas de protestas grandes, fuertes, cíclicas, 2014, 2017 y más recientemente 2019. Desde Amnistía Internacional hemos venido documentando un patrón de represión, la represión como política, la represión como respuesta a las demandas de cambio, y en el último informe que presentamos en este año decimos con muchísima responsabilidad que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias por motivaciones políticas y el uso excesivo de la fuerza no son hechos aislados en la represión de las protestas, sino que constituyen patrones que potencialmente podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Y como sabemos que no hay acceso a la justicia dentro de Venezuela, como lamentablemente se han limitado las posibilidades de acceso a la justicia a nivel regional, hemos llamado junto con otras organizaciones a la creación de una comisión internacional de investigación en el marco o deseablemente bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos muy poco tiempo para una sesión de preguntas y respuestas, pero sí queremos dar un espacio a cualquier persona que brevemente quiera hacer un comentario o una respuesta, hacerlo en este momento antes de dar la palabra a nuestro próximo panel. Diana Inahuil, saludo ancestral en mi idioma. Yo soy Leonardo Ortiz, indígena Varela del Amazonas venezolano. Un comentario adicional. El caso que decía Lisa, una líder Pemón. También en Venezuela ha habido muchísimos casos, no solamente lo que decía Lisa. Yo, en retrospectiva, veía que el patrón que ha utilizado el gobierno venezolano en los últimos años, y no solamente el gobierno, sino también los grupos irregulares, es fuerte. En el caso de los grupos irregulares, Freddy Menares, en mayo del 2017, un indígena Pieroa, líder, que denunciaba la minería ilegal, porque en el caso de Amazonas no hay lo que el gobierno ha documentado, o mejor ha proyectado, que es el arco minero del Orinoco. De igual manera, Misael Ramírez, un líder hippie, también que mató grupos irregulares. Y con respecto a las Fuerzas Armadas Nacionales, me viene a la memoria el caso reciente del grupo de indígenas pemones de Cumaracapay, febrero de 2019, el caso del capitán Garrido, mayo de 2019, el caso en este caso del hermano Curripaco Garrido, mayo de 2019, el caso Guarao de la muchacha que lastimosamente falleció. Esto en manos de las Fuerzas Armadas Nacionales. En el caso de los arrestos, múltiples arrestos ha ocurrido en Venezuela, en indígenas, en el 2015, cuando los diputados de Amazonas, el gobierno lo imputó de fraude electoral. En ese momento imputaron a 2 indígenas, uno Pieroa, otro Curripaco. De igual manera, en el caso Pemón, 62 personas arrestadas. El caso del 23 de enero en Amazonas, 25 personas fueron imputadas de terrorismo, entre esos 3 menores y una niña de 14 años que iba saliendo de su escuela, y de acuerdo a la relación de los hechos, el Ministerio Público le colocó piedras para imputar el terrorismo. Todos estos casos en Venezuela han sido violaciones graves de derechos humanos, y que nosotros hoy, defensores de derechos humanos, específicamente en el tema de la población indígena, felicitamos al grupo de trabajo del alta comisionada por presentar este informe, que por primera vez se refleja una parte, porque es una sola parte de lo que está viviendo la población. Son 51 pueblos indígenas en Venezuela, y solamente estamos mencionando breves casos de los muchos que han ocurrido en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Fue tan claro que no hay pregunta. Qué bueno. Bueno, ¿quieres hacer algún comentario, Lisa, sobre el tema indígena? Hay una pregunta. Una pregunta. Gabriela Sotomayor, soy periodista mexicana. ¿A qué atribuyen ustedes este silencio, más o menos por decirlo de alguna manera, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, como los que están en el terreno y que no hemos hecho muchas preguntas durante mucho tiempo y no hablan? Entonces, ¿qué lo atribuyen ustedes?
nosotros hemos tenido la misma preocupación, como te dije, hace bastantes años y hemos también elevado esta voz de preocupación. Entendemos que el contexto en Venezuela es un contexto bastante difícil, como hay una política de represión y persecución dirigida al disidente y que hay una coacción, están cooptados muchos de ellos para poder actuar y hablar altamente. Sin embargo, nosotros decimos desde la sociedad civil y desde la comprensión de los derechos humanos que es inaceptable, que entendemos la importancia de que ellos puedan seguir trabajando y lo difícil que puede ser en este contexto, pero no puede haber un silencio ensordecedor cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos, y ahí cuando yo decía lo del sentimiento de frustración y sentimientos encontrados, que hoy en día tenemos un coordinador humanitario, nombrado coordinador humanitario, y no se sigue o no se dice formalmente que tenemos una situación humanitaria, y la tenemos. Y durante todos estos años la situación era de carácter humanitario y las prevenciones, los mecanismos han debido ser activados muchísimo antes. Por eso tenemos una crisis de esta dimensión, por una inacción y por un prolongado proceso de deterioro y de violaciones a los derechos humanos que hoy en día tiene estas dimensiones por esa misma razón, por no haber sido atendida a tiempo. Y por supuesto nosotros por eso planteamos la mirada comprensiva. Si no puedes además simplemente activar los mecanismos de carácter humanitario. Naciones Unidas tiene que ver comprensivamente la situación de Venezuela porque es una situación compleja. Resolviendo o atendiendo uno de los factores no resuelves la crisis. Entonces requiere de aplicación de mecanismos simultáneos, de una mirada comprensiva que pueda dar respuesta y que solucione la crisis, porque si no siempre vamos a estar en el problema del agravamiento de la situación humanitaria y cada vez va a ser peor. Y lo que lamentamos en este momento es que lo que escuchamos oficialmente es que no se tienen los recursos, no se tienen las dimensiones ni la capacidad operativa para poder hacer o dar la respuesta que se necesita. Por eso el panorama es tan desalentador para los venezolanos, aunque en teoría se hayan estado activando los mecanismos. Bueno, como no quiero dejar al otro panel con menos tiempo del que le corresponde, tienen que reconocer que esto ha sido, nos hemos comportado como un reloj suizo, me siento la peor censuradora, pero estoy segura que a pesar de la brevedad de las intervenciones, todos agradecemos muchísimo la presencia de Lisa, que como dije anteriormente es una reconocida defensora de los pueblos indígenas en Venezuela y siempre nos sentimos muy agradecidos por el trabajo que hace por el pueblo Pemón y por todos los otros pueblos indígenas. Tener aquí a Soledad representando al sistema interamericano que con tanta dificultad ha podido seguir el tema venezolano y bueno, a Beatriz Borges de CEPAS, una organización que se ha dedicado por muchos años a exigir que esos silencios de diferentes actores internacionales se acaben porque Venezuela necesita que pasemos del silencio a la acción. Muchas gracias y bueno, le doy el lugar del siguiente panel. Gracias a todos. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sam Zarifi. I'm the Secretary General of the International Commission of Jurists. I will be a brief moment of English in this presentation. I want to thank our colleagues from Amnesty International, from the Inter-American Commission, and our colleagues from the ground in Venezuela for highlighting the very serious human rights situation in the country, where we and others have documented over the last few years a significant deterioration across the whole spectrum of human rights: economic, social, cultural, civil, and political rights. This breakdown in the human rights situation has also happened alongside a breakdown in the rule of law in the country.
a breakdown in the institutions that are supposed to provide and protect and respect human rights, and that are supposed to provide for the right to a representative government. The ICJ over the last few years has documented the systematic lack of accountability for gross human rights violations in Venezuela, and highlighted how the system of separation of powers and checks and balances in the country has been weakened to the point of utter destruction. A few years ago, we've highlighted how the executive branch has essentially taken over the judiciary, has weakened the judiciary so that it is no longer functioning as an independent or impartial institution for providing justice, for defending the rights of all people in Venezuela. And today we are here in part because we've just released another report, which is available in English and Spanish outside. This report focuses on the essential destruction of another branch of government, the third branch of government, the legislative. This report focuses on the establishment of what is called the National Constituent Assembly, which is an institution that was improperly founded under Venezuelan constitutional principles itself. But more important, in the 2 years that it has been established, has operated to significantly erode to the point of oblivion the ability of the National Legislative Assembly, the properly instituted legislation of the country, and therefore allow the executive branch to control not just the executive and the judiciary, but now also the legislative branch. And through a number of acts, the National Constituent Assembly, which we'll hear about, has usurped the powers of the Legislative Assembly. And that is, of course, politically significant because the Legislative Assembly happened to be dominated by the political opposition to the executive branch. And so effectively, the breakdown in the separation of powers and checks and balances now means that a rule of law system in Venezuela has effectively ceased to exist. This is not in any way a political analysis, but really a very technical analysis of the different institutions and the different branches of the Venezuelan government, and how the legislative has ceased to exist as a proper independent mechanism in the country. And we will hear some more about that as things proceed today. I'm very happy to have with me some experts on all of these aspects. I'm very pleased to be joined by Tamara Tarasyuk from Human Rights Watch, known to many of you, who will be able to talk about the human rights situation in the country in some more detail. Also with me is Professor Carlos Ayala, the Vice President of the ICJ and former President of the Inter-American Commission on Human Rights. And he couldn't join us in person, but we would hope to have him on video. Paulo Abrão, the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights, to discuss the situation in Venezuela. Time is short, so let me turn over to Tamara Tarasyuk, and over to you. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar estos pocos minutos para presentar algunas reflexiones que surgen de algunas de las presentaciones del panel anterior y de lo que acaba de decir Sam, y vincularlo con el informe que acaba de publicar la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que es un informe contundente que toca los temas principales de derechos humanos en Venezuela, la reacción de las autoridades venezolanas, criticando el informe de nota que tocó los puntos centrales, y quisiera hacer una breve reflexión sobre cada uno de estos temas y luego algunas recomendaciones que tenemos desde Human Rights Watch sobre cómo avanzar con estas preocupaciones de derechos humanos. El primero es la concentración de poder, que es lo que mencionaba Sam, que es muy importante para entender el contexto venezolano hoy, porque es precisamente esta absoluta concentración de poder la que permite
que las autoridades venezolanas cometan todo tipo de abusos sin ningún tipo de control dentro de Venezuela. No se puede entender la situación en Venezuela sin entender cómo llegamos hasta acá en materia de concentración de poder, falta de independencia judicial y inexistencia absoluta de frenos y contrapesos en el poder en Venezuela. El segundo tema es la represión, que lo mencionaba Carolina antes en función de qué es lo que está ocurriendo, y creo que el informe de la alta comisionada refleja un dato muy revelador y novedoso, que es el reconocimiento del Estado de que entre el 2018 y los primeros meses del 2019 hubo casi 7.000 casos de asesinatos considerados asesinatos en resistencia a la autoridad. Evidentemente hay que hacer un análisis más profundo para determinar cuántos de esos casos constituyen ejecuciones extrajudiciales, pero ese altísimo número, que hasta ahora no había un reconocimiento oficial de esa cantidad de casos, junto con el análisis que la Oficina del Alto Comisionado y varias organizaciones de derechos humanos hemos hecho de casos de ejecuciones extrajudiciales, presenta una enorme preocupación. A la par de las detenciones arbitrarias, se están sonando un registro de más de 15.000 detenciones arbitrarias en Venezuela desde el 2014 y gravísimos casos de tortura. Estos tres tipos de casos son abusos que son parte de un patrón de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas de la mano con grupos armados partidarios del gobierno llamados colectivos en Venezuela, que se cometen con total impunidad en Venezuela. El tercer punto es la emergencia humanitaria, y se habló mucho de esto en el panel anterior, por lo cual yo solamente voy a hacer dos comentarios sobre eso. Beatriz decía, esto no es la consecuencia de un desastre natural, y yo agregaría, existen prácticas y políticas de las autoridades venezolanas que contribuyeron directamente a esta emergencia humanitaria, incluyendo esconder datos epidemiológicos sobre la extensión y la gravedad de la crisis, y el hostigamiento, incluyendo detenciones de profesionales de la salud que han expuesto la realidad en el país. Entonces, no solo no es la consecuencia de un desastre natural, sino que hay una responsabilidad estatal. Y por eso es un problema de derechos humanos, que nos debería preocupar a todos los que estamos aquí. Y el segundo punto que creo que es importante resaltar es: esta situación es demasiado complicada, grave y extensa como para que la resuelva un solo actor. Es por eso precisamente que hace falta una respuesta coordinada a gran escala, que esté liderada por Naciones Unidas. Y lo que hubo hasta aquella reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se mencionaba en el panel anterior fue una diplomacia silenciosa por parte del Secretario General de Naciones Unidas y las más altas autoridades en cuanto a la situación humanitaria en Venezuela, que evidentemente no ha sido efectiva porque la situación continuó empeorando a la par de esa diplomacia silenciosa. Nosotros publicamos un informe en abril de este año sobre ese tema que presentamos justamente en esa reunión del Consejo de Seguridad con una recomendación muy concreta, y es abandonar esa diplomacia silenciosa y que todos los estados canalicen la asistencia humanitaria a Venezuela a través de un esfuerzo amplio, a gran escala, liderado por Naciones Unidas. Y el último punto, y ahí sí voy a ser muy breve, es la crisis de refugiados generada por los más de 4 millones de venezolanos que han salido del país. Esto es una situación que no tiene precedentes en Latinoamérica, en todos los países de la región, en mayor o menor medida, hay venezolanos buscando establecerse, trabajar, rehacer sus vidas, y esto presenta un enorme desafío para los países que reciben este flujo migratorio. Venezuela es un país que acogió a refugiados del Cono Sur en la época de las dictaduras del Cono Sur, a gente que huía del conflicto en Colombia, y en gran medida por eso en Latinoamérica hemos sido receptivos de la inmigración venezolana, pero no deja de ser un desafío enorme que va a continuar aumentando en la medida que la situación en Venezuela no cambie.
internamente, porque no hay ninguna duda que en estas condiciones la gente va a seguir saliendo. Y esto me lleva a una serie de recomendaciones que creo que son clave, y sobre todo para promover la rendición de cuentas de todo este tipo de abuso. Y es indispensable mantener una firme presión internacional sobre las autoridades venezolanas para que esta situación cambie. Y quisiera resaltar 4 puntos. Primero, las sanciones individuales dirigidas a funcionarios públicos, autoridades venezolanas implicadas en casos de violaciones de derechos humanos son esenciales. Me refiero a cancelar visas, congelar bienes en el exterior. No estoy hablando de las sanciones que puedan tener un impacto en la población, sino aquellas que se dirigen a quienes están directamente involucrados en estos abusos. En segundo lugar, promover esta asistencia a gran escala liderada por Naciones Unidas e impulsar que se abandone esta diplomacia silenciosa. Fue una buena noticia ese tuit donde se reconoció desde la cuenta del secretario general Guterres que 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria. Ahora hay que hacer algo al respecto a través de un apoyo de todos los estados, de una asistencia humanitaria que cumpla con los principios humanitarios de independencia, imparcialidad, y que llegue efectivamente al pueblo venezolano para salvar vidas que estamos perdiendo. En tercer lugar, nosotros apoyamos la idea de crear una comisión de investigación, porque la información contenida en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada es clara en cuanto a la necesidad de avanzar en establecer responsabilidades del Estado y responsabilidades penales individuales. Para continuar en ese camino de investigación, creemos que es indispensable crear una comisión de investigación en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Y por último, quisiéramos instar a la Oficina del Alto Comisionado a que apoye la creación de una comisión de investigación y a que comparta la base del informe contundente que publicaron la semana pasada con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en este momento tiene un examen preliminar abierto sobre la situación venezolana, y esa información podría contribuir a esa evaluación que actualmente está haciendo la Corte Penal sobre la probable comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela. Muchas gracias. Thank you very much, Tamara Tercek of Human Rights Watch. Professor Ayala, over to you. Thank you, Sam. Gracias, Sam. Toda esta situación que ustedes han visto narrar en el tercer informe, este último informe de la Oficina de la Alta Comisionada, y que ha sido documentada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana, procedimientos especiales, no está ocurriendo en un país cualquiera, sino está ocurriendo en un país en el cual hay una inexistencia, como lo dijo Sam en su presentación, de los elementos esenciales del Estado de Derecho y de la democracia. Esa tríada esencial de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos es lo que explica mundialmente, y en el caso de Venezuela, la gravísima situación que estamos viendo. Y digo esto porque es importante, porque al documentar, analizar, evaluar y recomendar, debemos tener en cuenta que estamos en un país donde no hay constitución, donde no hay cortes y donde todos los órganos e instituciones del Estado, excepto la Asamblea Nacional, están constituidos de manera irregular e inconstitucional. En los 5 informes anteriores de la Comisión Internacional de Juristas se fue estudiando paso a paso esta ruptura que llamamos en un principio debilitamiento del Estado de Derecho, en otro momento lo llamamos el ocaso del Estado de Derecho y después el fin del Estado de Derecho. La verdad es que desde el momento mismo en que se dictó la Constitución de 1999 hubo un objetivo: hay que cooptar el Poder Judicial, hay que cooptar la jurisdicción constitucional, y el golpe de Estado y a la Constitución en Venezuela tiene una particularidad que no se entendió por más de 10 años. Muchos de los gobiernos de los países no entendían
que quienes estaban ejecutando la ruptura de la Constitución eran jueces designados en violación a la Constitución y jueces que actuaban como comisarios políticos, jueces que no tenían las condiciones, los requisitos de independencia y autonomía, que no eran designados conforme a la Constitución, pero que ejecutaban el rompimiento de la Constitución. Y yo creo que esto llama la atención, el modelo de Venezuela, sobre la exigencia de independencia al mismo tiempo y responsabilidad de los jueces. Pero en este informe sigue a un hecho fundamental, y es que en el año 2016 comenzó el funcionamiento de un Congreso, de una Asamblea Nacional popularmente electa, donde la oposición ganó las 2/3 partes. A partir de ese momento se utilizó a la jurisdicción constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, para anular ese poder legislativo. Todas las leyes, todos los actos que fueron dictando la Asamblea Nacional fueron en días y a veces en horas anulados, dejados sin efecto. Pero cuando ya se hacía impresentable que un tribunal aprobara un presupuesto, recibiera el informe del presidente, surgió de repente en el año 2017 un decreto del presidente de la República convocando a una Asamblea Nacional Constituyente en violación de la Constitución. La Constitución dice que quien convoca es el pueblo, y el pueblo no es un presidente. Y en consecuencia, quien podría tomar la iniciativa son distintas instancias, pero el decreto convocó directamente, y no solamente lo convocó, sino que la forma de elección fue una forma que recuerda ensayos que tenían lugar en el mundo en los años 40, cuando se pensaba que no era el pueblo directamente quien elegía, sino sectores. Se dividió al país en sectores de parte del gobierno y luego no se establecieron circuitos electorales, sino municipios sin base poblacional alguna. El resultado fue una elección de un cuerpo de más de 550 diputados y que en definitiva comenzó a funcionar el 4 de agosto como órgano supraconstitucional, por encima de la Constitución. La Constitución de allí en adelante sería lo que dijera este órgano que era. Este órgano viola a diario la Constitución sin que después de 2 años de funcionamiento se conozca un solo artículo de una supuesta nueva Constitución. Esto es un órgano sin límite de materias. Esto es un órgano sin límite de tiempo. Está por cumplir 2 años de funcionamiento y no tiene tiempo de llegada ni tiempo de partida. Este es un órgano no sujeto a límites ni controles algunos y es un órgano que invade y usurpa las competencias de otros poderes públicos, fundamentalmente de ese órgano legítimo electo popularmente que es la Asamblea Nacional. No solamente sus competencias constitucionales, sino los procedimientos. Ha dictado leyes inclusive creando delitos que han sido cuestionados en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser una especie de leyes penales en blanco, abiertas, como la ley sobre el odio, o la ley de un elemento que se citaba anteriormente sobre el arco minero en Venezuela, el arco minero del Orinoco, que es el ecocidio más grande que está ocurriendo, me atrevo a decir, por los levantamientos que se han hecho satelitales en el mundo en este momento y donde hay una desaparición de la presencia de la soberanía del Estado. Este órgano creó una comisión de la verdad, pero oficial, integrado simplemente por el sector del régimen actualmente de Nicolás Maduro, y donde no ha sido un mecanismo de reconciliación ni de justicia transicional, sino de vindicta. Este es un órgano que, usurpando las competencias de la Asamblea Nacional, destituye a una fiscal porque la fiscal, después de varios años, descubre su independencia y comienza a actuar y es destituida al día siguiente, pero al mismo tiempo nombra un nuevo fiscal sin seguir los procedimientos y los requisitos a un miembro del partido de gobierno. Esto es un órgano que nombra al defensor del pueblo que le corresponde a la Asamblea Nacional y al Contralor General de la República. Este es un órgano que ratifica a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que habían sido electos de manera inconstitucional. Este es un órgano que aprueba presupuestos, que da actos de autorización, que elimina órganos constitucionales
o previstos en la Constitución como la alcaldía metropolitana. Este es un órgano que le allana la inmunidad parlamentaria, como está documentado en el informe de la alta comisionada, a 22 diputados sin seguir los procedimientos que la Constitución establece de antejuicio de mérito, y que en todo caso el allanamiento debe ser hecho por la Asamblea Nacional. Este es un órgano que a un gobernador electo por el pueblo, porque no acudió a la Asamblea Nacional a prestar un juramento, Juan Pablo Guanipa, lo destituye después de que el pueblo lo acaba de elegir y convoca nuevas elecciones. De tal manera que con este órgano, que es el objeto de nuestro último estudio en la Comisión Internacional de Juristas, es el fin de la deliberación, porque no hay en Venezuela un órgano de deliberación, no hay en Venezuela un órgano respetado constitucionalmente por un lado y otro integrado pluralmente, y se ha quedado el país sin posibilidades de deliberación hacia adentro y hacia afuera. Nuestra recomendación, y con esto termino, es evidentemente, en primer lugar, el cese de funcionamiento de este órgano y el respeto y el reconocimiento del pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional electa popularmente, la revisión de todos esos actos que han sido dictados y, en definitiva, el inicio de la reconstrucción del Estado de Derecho. Porque no se puede recomendar en Venezuela en este momento una investigación independiente e imparcial, cuando ni el Ministerio Público, ni la Policía Judicial, ni los fiscales que actúan en los casos, ni los jueces son independientes e imparciales. De tal manera que, y esto ya es una posición personal mía, creemos que esos casos sí deben ser objeto de una comisión internacional de investigación por parte de una aprobación del Consejo, de la Oficina de la Alta Comisionada, pero creemos, y esto también se ha empezado a mover en el sistema interamericano, que debe tener una doble fuente, interamericana y de Naciones Unidas, para que tenga una verdadera fortaleza tanto regional como mundial. Muchas gracias, esto sería mi intervención por ahora. Thank you very much, Professor Ayala. I now would like to see if we can hear the presentation of Paula Brown, the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights. Matt, can we? Bien, antes de todo quiero agradecer la invitación. Parece importante dentro para la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, el tema de Venezuela es una prioridad, sigue siendo hace más de 12 años, y la Comisión sigue observando en el país de manera periódica que persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, y que eso ha derivado en una muy grave crisis social y económica, y la agudización de esta crítica situación es algo que la Comisión ya se pronunció, publicando un informe reciente que incluso ha derivado en una conclusión sobre la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. En 2018, la Comisión incluyó Venezuela en su capítulo 4, sección B de su informe anual, que significa que es el país que está, segundo esos criterios, en las más críticas situaciones de los derechos humanos, y esa incorporación de Venezuela a nuestro informe anual, en este capítulo, se debe, con base en tres causales principales, exactamente el ejercicio abusivo de poder que se ha verificado en el país a lo largo del tiempo, y poder que socava y contraría el Estado de Derecho, también el establecimiento de un estado de excepcionalidad de facto y el hecho de que la Comisión ha verificado violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos asegurados, garantizados en la Convención Americana. Los temas centrales que la Comisión ha buscado pronunciarse tienen que ver, en primer lugar, con el tema de la institucionalidad democrática. En nuestra visión en Venezuela existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes,
hay efectivamente una prórroga del estado de excepción que no ha contado con la aprobación de la Asamblea Nacional, tal cual exige la propia Constitución del país, y eso todo ocurre dentro de un contexto estructural de represión y persecución a toda la disidencia, mediante incluso la militarización de la seguridad pública. Entonces la Comisión también ha denunciado ese deterioro de la situación de los derechos políticos y de derecho a la participación en la vida pública del país. Y hemos registrado nuevos y graves episodios de ataques, persecución y encarcelamiento de opositores, de disidentes, de periodistas, de manifestantes, de empleados públicos, defensores de derechos humanos en general. Así que el tema de la militarización, la seguridad, es algo que merita de las organizaciones de derechos humanos una atención muy particular sobre lo que pasa en Venezuela. También la Comisión ha buscado denunciar la grave afectación a la independencia de los poderes dentro del país. O sea, el tema de la administración de la justicia y de la independencia judicial es algo que nos llama mucho la atención porque descaracteriza la existencia de un Estado de Derecho en el país. No hay respeto a los requisitos previstos en ley y las normas del Estado para el funcionamiento del sistema de justicia. Hay un creciente procesamiento de civiles en la jurisdicción penal militar en Venezuela, y eso se va creciendo utilizando figuras penales como traición a la patria, rebelión en contexto de protestas. O sea, es una situación de violencia política que se acumula a lo largo de los tiempos, ¿no? La Comisión en materia de violencia y seguridad incluso ha señalado que en años anteriores hay altos niveles de violencia social y también de criminalidad. El informe de la ONU reciente confirma esta cifra alarmante de más de 7.000 posibles ejecuciones extrajudiciales en el país. Entonces, nosotros hemos buscado llamar al Estado a intentar eliminar la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad ciudadana, pero simplemente no ha funcionado, ¿no? En materia de derechos civiles y encarcelamiento, la Comisión ha denunciado el recrudecimiento de ataques a miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hemos recibido con mucha preocupación el año pasado el tema del quebrantamiento de las relaciones con el Tribunal Supremo de Justicia. La Comisión sigue recibiendo información sobre condiciones de detención en las cárceles, con actos de violencia. El episodio último del militar que ha sido muerto en las manos del Estado, con todos los indicios de que ha sufrido tortura, es muy grave, es inaceptable que en esta región todavía siga pasando esas cosas, ¿no? Y muy especialmente la Comisión ha otorgado medidas cautelares para todas las personas que hoy están encarceladas dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, ¿no? Donde estos encarcelados son... That may be the limits of our technical capacity, but I think there was an important note of concern, obviously, from the Inter-American Commission on Human Rights about the situation. Let me try to follow up with that with Tamara Teresiuk. Tamara, what are some of the major human rights violations and areas of lack of accountability that you would prioritize right now for any international attention? Well, I think it's impossible to rank human rights abuses, and obviously there is a range. Es imposible hacer un ranking sobre las violaciones de derechos humanos, y en Venezuela hay evidentemente una amplia gama de problemas que deben seguir monitoreando las instituciones de derechos humanos.
Sin embargo, la creación de una comisión de investigación no puede tener un mandato amplio de mirar absolutamente todos los problemas de derechos humanos en Venezuela, y mi sugerencia en ese sentido sería enfocarse en los crímenes más graves, que los gravísimos violaciones de derechos humanos, específicamente en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, los miles de casos de detenciones arbitrarias seguidas de procesos judiciales viciados. El secretario de la Comisión Interamericana recién hablaba de los civiles procesados por tribunales militares. Estamos hablando de más de 800 personas que son civiles que fueron procesados por tribunales militares, que es una práctica que no veíamos en Latinoamérica desde las dictaduras en el Cono Sur. Y por último, los casos de torturas, que estamos hablando de casos de torturas gravísimas, de golpizas brutales, shocks eléctricos, violación sexual. Y todo esto en el marco, con la idea no solo de documentar los patrones de violaciones en estos tres temas, que los hay. Nosotros hemos documentado casos, este tipo de casos se han dado en distintos centros de detención, cometidos por distintas fuerzas de seguridad en distintos estados del país, sobre un periodo de tiempo determinado, y esa es la razón por la cual desde Human Rights Watch hemos concluido que hay una práctica sistemática. Pero esta comisión tendría la posibilidad además de establecer la responsabilidad de mando e individualizar la responsabilidad de quienes están a cargo de las instituciones que han cometido estos patrones de violaciones de derechos humanos en los casos más graves de abusos. Professor Ayala, the question of accountability immediately leads to discussions of where it is possible to find accountability. And could you touch on a little bit an assessment we heard a little bit earlier of the capacity of judicial institutions in Venezuela to handle this, and then potentially where else assistance could be provided to Venezuela, or if need be from a regional or international institutions? Gracias, Sam. Bueno, yo creo que es importante, como yo les decía en la introducción de mi presentación, entender el caso venezolano en su propia esencia, y es que con una nueva constitución desde 1999, no solamente que esta constitución nunca se llegó a implementar, sino que el objetivo fundamental fue crear una macro jurisdicción constitucional, la jurisdicción constitucional con más competencias del mundo, con más acciones y recursos del mundo, pero llenar esas jueces con jueces ejecutores de la política del régimen, no designados por procedimientos ni siquiera transparentes, por procedimientos conforme a los requisitos. Inclusive ellos mismos interpretaban sus requisitos para bajarles el nivel. Pero ese mecanismo de un Tribunal Supremo de Justicia que permitía al gobierno, ustedes saben que en los estudios que hemos hecho en la universidad, desde el año 2001 no hay un solo acto de control judicial, de actos administrativos o de decretos presidenciales o de leyes. Es decir, hubo un breakdown completamente durante ese decenio, y esta segunda etapa que yo les conté, que comienza en el 2017, es ya la etapa de utilizar ya no solamente como un rubber stamp al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Supremo y a los jueces como mecanismo de ruptura constitucional. Ellos con sus sentencias, si podemos llamar a eso sentencias, ellos con sus decisiones fueron los que dieron el golpe de Estado, un golpe de Estado paso por paso. Nosotros estudiamos para el informe anterior 65 sentencias, donde una por una se fue desmantelando la Asamblea Nacional. Por cierto, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente contó con el endoso de ese tribunal, con una interpretación evidentemente
contraria a la Constitución, o sea que estamos hablando inclusive de sentencias inconstitucionales. Pero no solamente es el Tribunal Supremo, que además es el gobierno y la administración del resto del Poder Judicial, es que los casi 2.050 jueces que existen en Venezuela son todos provisorios, provisionales. Son jueces de libre nombramiento y libre remoción. No hay concursos, no hay cursos, se les nombra a dedo y se les destituye con una frase: su nombramiento ha sido dejado sin efecto. Es decir, sin causal, sin procedimiento y sin derecho a apelación. Eso no es un juez. En consecuencia, si no hay estabilidad en el cargo, hay temor a las presiones, simplemente los jueces se conforman de acuerdo a los mandatos. O, si se comportan de acuerdo a sus valores y principios, le pasa lo que le pasó a la jueza María Lourdes Afiuni, que apenas estaba dictando su decisión, entró la policía política a su tribunal y se la llevó presa, y estuvo presa en la cárcel de mujeres, donde fue violada, y salió de allí a una operación de emergencia, entre otras gracias a unas medidas provisionales en su momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el sistema judicial no existe, y este es el gran reto cuando uno ve informes como el de la alta comisionada que llaman a una investigación imparcial e independiente, es que no es posible en Venezuela una investigación independiente e imparcial. Antes tendríamos que reconstruir el sistema de justicia para que pueda haber una investigación independiente, imparcial y autónoma. Pero dentro del sistema de justicia está el Ministerio Público. El 100% de los fiscales son también de nombramientos y remociones discrecionales. Así como la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue designada en su momento en el 2014, cuando en el 2000 y siguió la política de persecución política, la disidencia, entre otros Leopoldo López estuvo incomunicado y preso por la persecución de esa fiscal y tantos otros venezolanos, pero cuando ella en el 2017, precisamente en el momento de la protesta pública, como digo yo, descubre su independencia y comienza a señalar a los responsables y a mostrar pruebas de balística de cómo la policía estaba ejecutando estudiantes, o a demostrar de cómo un guardia nacional había disparado una bomba lacrimógena al pecho de Neomar y lo había matado con ese disparo, se convierte incómoda al régimen. Ella, en abril del 2017, declara que hubo un golpe de Estado en Venezuela por una sentencia del Tribunal Supremo que había vaciado por completo las competencias de la Asamblea Nacional electa popularmente. En ese momento su casa es allanada por la policía política, tiene que abandonar el país y es destituida sin procedimiento, sin causal y sin seguir el procedimiento constitucional. Y por eso es que varias instituciones internacionales, defendiendo los principios del Estado de Derecho, cuestionamos, entre otros nosotros en la Comisión Internacional de Juristas, esa destitución arbitraria. Pero ese mismo día se estaba nombrando a quien había sido diputado del partido de gobierno y gobernador del partido de gobierno, y en 2 años como defensor del pueblo se había rebajado por Naciones Unidas su acreditación como defensor del pueblo, 2 grados por su falta de independencia, precisamente. Esa persona es nombrada como el nuevo fiscal. Entonces, el gran reto de Venezuela es construir lo que no tenemos, o reconstruir, si ustedes quieren usar una palabra un poco más positiva, y es precisamente el reto de construir un sistema de justicia con policías judiciales de investigación, con un ministerio público que tiene un sistema acusatorio y que es quien dirige la investigación, pero que rotan y no son profesionales. Y por supuesto no hemos entrado en esos temas de la acumulación de causas. Es un sistema de justicia que persigue a la disidencia con eficiencia, pero por otro lado hay una impunidad en el delito común, uno de los países más violentos de la región. Hay una impunidad superior al 90% y en delitos contra los derechos humanos del 99%. Entonces no es funcional ni siquiera para el ciudadano de a pie. Y ese reto de reconstruir el Poder Judicial precisamente va mano a mano con lo que estamos diciendo, que no solamente tenemos que exigir en nuestros países y en un sistema de derecho la independencia de jueces y fiscales, sino tenemos que exigir la responsabilidad de aquellos jueces y fiscales que al no ejercer sus funciones de manera independiente no protegen
no protegen a las personas y además violan sus derechos, que también está, por cierto, mencionado ese aspecto en el informe de la alta comisionada, como fue desarrollado durante tantos años y es desarrollado por la Comisión Interamericana. Thank you, Professor Ayala. We're coming nearly to the end of our time. Just to reiterate in terms of the findings of the ICJ, specifically on the National Constituent Assembly, to highlight the point that this is largely a technical assessment of this assembly, that it was deficient in its founding, that in the 2 years since it was founded, it has not operated in any way as a constituent body. There is no evidence that it has undertaken any of the normal activities associated with the Constituent Assembly in terms of redrafting articles of the Constitution or engaging in debate. Instead, what it has done is it has veered into areas that are constitutionally limited to the remit of the National Legislative Assembly. And among those, for instance, was the firing of the Attorney General, Luisa Ortega, and the passage of a number of laws that really have nothing to do with the role of a constituent assembly. And hence, our hope that following the recommendation, that following the asking the Venezuelan government to fulfill its obligations under international law, under inter-American law, and under the Venezuelan Constitution, that it will at the very least return the Constituent Assembly to the functions that it was intended for and allow the Legislative Assembly itself to pursue the proper role of a legislative. And of course, along with that, to also allow the judiciary and the Office of the Attorney General to retain the independence and impartiality that they are supposed to, in order to provide at least some degree of remedy and protection for all of the human rights violations that you have heard today from my colleagues Tamara Terziuk from Human Rights Watch and our other colleagues from Amnesty International and organizations in the ground in Venezuela. So I think with that, I want to thank everyone. We've come to the end of our time, and we hope that the international community, that everyone here, will take very seriously these recommendations. We do see that the Venezuelan government will respond to international pressure, and we hope that it will take these recommendations in the good faith that they were offered. Thank you very much. The report is available online. There were a few copies in English and Spanish outside, but otherwise you can find it all online. Thank you very much, Tamara, Professor Ayala, colleagues from Amnesty International, and thank you to the interpreters who did all of this pro bono. Thank you again. And thanks to our colleagues also who've been podcasting, who've been live casting this and making it available online. So thank you, everyone. Have a good afternoon. Good.